もう俺には何が正しいことなのかわからん。戦士として最後まで責任を果たすことだ。¿Cuál es la diferencia entre un héroe de guerra y un asesino? Aquel lugar al que va solo deja dolor, traumas y tristeza. Pero irónicamente, en el lugar al que regresa, es recibido con sonrisas y aplausos. ¿Cómo puede ser posible que seas considerado un héroe, pero al mismo tiempo seas considerado el monstruo más grande que ha existido? Pero aparte de estos planteamientos, ¿qué pasaría si este soldado, héroe o asesino, como quieran llamarle, pudiera ser testigo directo de las secuelas que dejaron sus actos? Reiner Braun, personaje del anime Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, representa estas cuestiones a la perfección. Un personaje que pudo vivir a flor de piel lo que significaba odiar a los demonios de Paradis, pero que también pudo experimentar la sensación de vivir encerrado por murallas y el miedo y el odio que le tenían esos supuestos demonios hacia los titanes. Su primera aparición fue en el segundo capítulo del anime, donde nosotros aún no conocíamos su verdadera identidad, pero aún así, lo teníamos frente a nuestros ojos mostrándonos un titán destruyendo una de las puertas de las murallas. Capítulos después, nos lo muestran como uno de los cadetes con mayor potencial, pero a la vez, siendo un gran compañero que se preocupaba por los demás y los ayudaba, siendo una de las primeras personas en acercarse a Eren y siendo una de las principales fuentes de motivación para el protagonista. Somos testigos del acercamiento que tiene con Eren y de la relación de hermandad que forma con él y sus demás compañeros. Podemos ver sus palabras de motivación a los demás en el segundo ataque a las murallas e incluso no dudó en ningún momento en mantener el secreto sobre que Eren se podía convertir en titán. Todos estos momentos, junto con el de cuando salva a Armin del titán femenino, nos hacen empatizar con el personaje y ser capaces de tomarle afecto, ya que nos mostraban la imagen de un soldado ejemplar y sobre todo un buen amigo. こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。 Después de todo el arco de Annie y el titán femenino, nos muestran un arco en el que aparece el titán bestia, y Reiner y Bertolt quedan impresionados al verlo. También nos muestran una conversación entre Reiner y Ymir sobre un escrito, que después se nos revela el motivo del por qué lo puede leer y de su titán, aunque ese no es el tema de este video. Poco a poco nos iban dando pequeños detalles sobre Reiner y Bertolt, como el flashback de la puerta, o la frase de Bertolt sobre ser un guerrero. Nos iban dando pequeñas cosas que despertaban intriga en el espectador, pero al mismo tiempo eran lo suficientemente sutiles para no hacernos dudar de ninguna manera de Reiner y de su amigo, hasta que vimos su reacción al ver al titán de Ymir, donde aparte de no saber nada sobre lo que sucedía con Ymir, pudimos terminar de confirmar que algo no andaba bien con Reiner y que Bertolt también era parte de eso, aunque todo lo anterior solo era una preparación para algo más grande. Nos muestran una escena en la que a mi parecer es sin dudarlo una de las mejores de toda la industria. No soy un conocedor acerca de apartados técnicos o escritura, pero la estética y el ambiente de esa escena me parecen maravillosas. Una escena que lo tiene absolutamente todo. Después de que llegara la Legión de Reconocimiento a ayudar a todos, vemos a Reiner muy mal anímicamente. Algo de extrañar, aunque Eren, como buen amigo, intenta animarlo y darle unas palabras de aliento hasta que menciona lo de su hogar. El ambiente se llena de incertidumbre e incomodidad, hasta que por fin Reiner revela que él es el titán acorazado y Bertolt el titán colosal. Eren se niega a creerlo y le dice que solamente es cansancio y no tendría caso proponerle ese tipo de cosas. Y al fin, podemos ver a Reiner completamente roto y confundido. El compañero que siempre apoyaba y alentaba a los demás,
el compañero amable, ahora está completamente destrozado mental y emocionalmente hasta tal punto que no sabe qué es lo correcto o no. Se decide por secuestrar a Eren y llega el momento en el que por fin toda duda se aclara y muestran quiénes son en verdad. Reiner no estaba mintiendo. Todo esto nos deja con dudas sobre quiénes son Reiner y Bertolt y por qué fingieron haber sido soldados hasta ese momento. Durante la pelea con Eren, hay una escena en la que Eren dice que quisiera saber cuál es la expresión de su rostro en ese momento, ya que no podía verlo. Pero es una frase que si se llega a analizar después de saber absolutamente todo, puede tomar mucho peso en retrospectiva. Al derrotar a Eren y secuestrarlo a él y a Ymir, vemos una escena en la que Reiner parece actuar como si no sucediera nada y quisieran aún así ascender de grado como soldados, e incluso habla sobre su atracción hacia historia y se preocupa de que Eren esté molesto con él, e incluso Ymir parece entender qué sucede y Bertolt procede a hacerlo caer en cuenta, aunque pareciera que no es la primera vez que lo ve así. Reiner se muestra destrozado e Ymir explica que parece que desarrolló una segunda personalidad al hacerse pasar por un soldado y eso le ocasionó que su corazón y su mente se dividieran en dos y le grita a Eren después de hablarle sobre ser las víctimas. Eren, viéndolos directamente, les dice que se asegurará de que mueran de la peor forma posible y esto parece afectarles a ambos. Momentos después negocian con Ymir sobre proteger a Historia y proceden a huir con Eren. La Legión los alcanza y todos les preguntan sobre si es una broma y se niegan a aceptar la realidad. Ian y Connie le hablan a Bertolt y este al no aguantar colapsa y les dice que quién querría matar gente y que no tenían otra opción, a lo que Ymir solo se sorprende y nos pone a pensar si es lo mismo que querría decir Reiner en ese momento. Eren consigue activar la coordenada por primera vez y logra huir con toda la Legión. Dentro de esto cabe destacar que Ymir decidió quedarse con los dos traidores para regresarles el favor de volver a ser humana, lo que solo nos deja pensando en por qué lo hizo a pesar de saber quiénes eran ellos dos y ver que hay futuro dentro de las murallas. La siguiente aparición que tenemos del personaje es al final de la primera parte de la tercera temporada, en donde podemos apreciarlo en un plano en el atardecer, en donde está junto a Bertolt sentado arriba de una muralla, escena que después de escuchar las palabras de Bertolt puede ponerte a pensar sobre si en verdad quieren o no hacer lo que pasará después. Al iniciar la batalla en el distrito de Shiganshina, Reiner es el primero en atacar ya que es descubierto gracias al plan de Armin estando escondido dentro de la muralla. Pelea contra Eren y sus antiguos compañeros dudan en rematarlo con las lanzas trueno. Esto es un símbolo de lo que sigue significando Reiner en las vidas de los demás a pesar de ser un traidor. Se deciden por rematarlo y sus amigos lloran por pensar que mataron a alguien a quien le tenían aprecio. Al final, ¿quién querría matar gente por voluntad propia? Nos muestran la verdad sobre la muerte de Marco y vemos que él es el primero en lanzarse a inmovilizarlo y es el que obliga a Annie a quitarle su equipo de maniobras. Acto seguido vemos como Reiner, sin ningún sentido, se pregunta por qué se están comiendo a Marco, afirmándonos que en verdad sufre de un problema de doble personalidad. Vemos una charla que tienen él y Bertolt con Sig sobre el plan enfrente de una fogata, y acto después nos muestran una plática, la cual Reiner no lo sabría, pero sería su última charla con su amigo. Nosotros no lo sabemos en ese momento, pero nos están mostrando las últimas palabras para animar a Bertolt. Vemos que más allá de ser guerreros y traidores unidos por un objetivo, existe una relación de amistad. Él es capaz de entender los sentimientos que tiene hacia Annie, sabe cómo motivarlo y le promete que regresarán por ella y por Historia debido a la promesa que le hizo a Ymir, la cual se encuentra en paradero desconocido. Le dice a su compañero que confía en él y de esa manera termina su charla, tocando sus espaldas alejándose el uno del otro. Y tal parece ser que Reiner en verdad sí era y sí sigue siendo esa persona amable capaz de motivar y apoyar a sus compañeros. Lastimosamente, esa última charla fue solo por parte de Bertolt. Vemos que Reiner no está muerto incluso después de las explosiones, pero fue debido a que transfirió su conciencia al cuerpo del titán antes de morir. Despierta y lo primero que ve es a Bertolt convertido en titán dirigiéndose hacia la muralla. Vuelve a tener otra batalla y para variar, nuevamente vuelve a perder. Esperen, ¿pero qué no se supone que es el gran titán blindado? Al final tal vez sea más humano de lo que nosotros pensamos. Es capturado y le pide a los demás que por favor solo le entreguen la carta de Ymir a Historia, sin importarle implorar por su propia vida.
Está a punto de ser asesinado por Hanji, pero Jan le pide que se detenga, aunque incluso ni él mismo sabe qué está diciendo justo a esas alturas y teniendo al enemigo derrotado justo enfrente suyo. Aunque por gracia o por desgracia, esto ayuda a que el portador del titán bestia pueda recuperar a Reiner antes de que lo pudieran matar y así puedan huir. Termina la temporada y después de todas las batallas, todas las bajas, todo el sufrimiento y ver al fin los recuerdos del papá de Eren, parece que ya se tiene bien definido quién es el enemigo. ¿O no? Vamos al otro lado del mar. Esto no tiene que ver específicamente con Reiner, pero resulta interesante ver cómo el sueño que compartían Armin y Eren sobre ver el mar de algún modo se convertiría en una desgracia que los llevaría a cometer actos inhumanos en un futuro. Vamos al otro lado del mar y lo primero que vemos es una guerra en la que Reiner está involucrado y que Zeke le dice que fue provocada por su derrota. Cabe mencionar que durante esa guerra, Reiner recuerda las murallas y dice que ya está harto de ellas. Todo parece indicar que esos 3 años sí repercutieron en Reiner. Logran vencer esa batalla y terminar con la guerra, pero todo parece ser que en el mundo exterior ya lograron desarrollar armería antititanes, capaz incluso de derrotar al titán blindado, lo que nos pone a pensar que tal vez en un futuro los titanes puedan llegar a ser derrotados sin problemas. Reiner sueña con el momento en el que Eren derrota a Bertolt y despierta a punto de gritar: ¡Espera! No quiero sobreanalizar ese panel, pero simplemente parece ser que a Reiner le afectó en verdad la pérdida de su amigo y le sigue atormentando incluso en sus sueños. Conocemos a Galliard, que de principio ya parece tener cierto tipo de disgusto hacia Reiner. Es entonces cuando se nos pone en contexto sobre que él no fue elegido para heredar el titán acorazado, que gracias al capítulo anterior, por las conversaciones de Gabi, Falco y Colt, podemos saber que ese país utiliza a los titanes como armas militares y cada vez que se acaba su tiempo como titán, eligen a un nuevo heredero. En esa conversación también sabemos que Galliard es el hermano menor de Marcel, chico que vimos en los recuerdos de Reiner y que es comido por Ymir. Y hablando de Ymir, también pudimos conocer su paradero, que su última voluntad fue regresar el poder del titán que le robó a Marcel y finalmente comida por Galliard. Galliard cuenta que vio a Reiner dentro de sus memorias de Ymir y que pareciera que todo ese tiempo estuvo imitando a su hermano. Llega Pig y le dice que vaya a ver a los niños. Llega con ellos y todos se alegran de que se encuentre bien. Reiner va a acompañarlos a dar una vuelta y ve en esos niños al antiguo grupo de guerreros del que formaba parte, lo que lo hace recordar a cuando era niño, pero simplemente lo deja pasar. En el tren, durante el festejo a Gabi, Reiner tiene una charla con Falco en donde el niño parece no estar de acuerdo con la idea de acortar su vida solo por heredar un titán y ser usados para la guerra. Reiner lo amenazan con reportarlo con las palabras que acaba de decir, aunque parece que él también quiere salvar a Gabi de convertirse en heredera. A fin de cuentas, Reiner sabe el sufrimiento que conlleva el ser usuario del poder de un titán. Vuelven a Marley y a Liberio y nos muestran que Reiner fue quien asumió la responsabilidad de todo lo que ocurrió en las murallas y que tuvo que volver a probar su lealtad hacia Marley. Todos los soldados se reúnen con sus respectivas familias y podemos ver que Reiner es familiar de Gabi. La familia empieza a hablar sobre los demonios de la isla, a lo que los tíos le empiezan a preguntar a Reiner. Cuenta sobre que se unió a la milicia y empieza a contarles sobre el tipo de personas que conoció en esa isla mientras recordaba a sus antiguos compañeros. Pareciera que Reiner dice algo contrario a lo que les enseñan a los niños de ese país, por lo que Gabi se confunde y la mamá de Reiner tiene que intervenir para decir que todos son malos y que por su culpa ellos tienen que pagar todos los pecados. Después vemos que Reiner desde pequeño fue hijo de una madre soltera, debido a que su padre es marleyano y está prohibido que tengan hijos con eldianos. A la madre pareciera importarle más el tema de estar con el padre de su hijo que la salud emocional de su propio hijo. Esto se refleja en el hecho de dejar que su hijo se postule como el guerrero, que, aunque Reiner tenía toda la buena intención del mundo, ningún padre debería dejar que su hijo se pierda su niñez por sus sueños propios. Reiner se esfuerza por ser candidato a guerrero, aunque termina siendo el peor de todos. No destaca en ninguna prueba física, de puntería o de combate, aunque al final consigue la candidatura gracias a que escribió sus sentimientos hacia Marley y su desprecio hacia la isla. Reiner se siente feliz de poder hacer sentir orgullosa a su madre.
Se menciona el plan sobre el primer ataque a la isla y todo parece indicar que Reiner será quien tenga que esperar 13 años por el poder del titán. Al final de cuentas, Reiner solo quería ser un buen hijo y su objetivo era poder ser un héroe y hacer sentir feliz y orgullosa a su madre. Vemos la vida de Reiner en Liberio, su casa, y ahí es considerado un héroe y todos lo respetan, todo lo contrario a lo que provocó en esa isla. Zeke les platica a los guerreros el plan sobre invadir Paradis una vez más y Reiner reflexiona sobre el tener que volver a esa isla de nuevo. Vemos que en el pasado Reiner fue quien consiguió el poder del titán acorazado sobre Galliard, aparentemente sin un motivo sólido. Antes de que los 4 niños marcharan hacia la isla, Reiner decide buscar a su padre para decirle que al fin podrán vivir juntos, a lo que su padre le responde de manera negativa, destrozando el sueño que tenía de poder vivir en una familia feliz. Aún después de eso, Reiner decide ser fuerte y convencerse de que aún así, él es el guerrero elegido para salvar el mundo y será un héroe. Inconscientemente intentaba convencerse de que todo lo que había hecho no había sido en vano. Llegan a la isla y en la noche Reiner no entiende por qué todos sus compañeros están dudando. Es ahí cuando Marcel le confiesa que él no iba a ser el guerrero elegido, que manipuló a Marley elogiando a Reiner y criticando a Porco para que lo eligieran a él y su hermano no tuviera que morir en 13 años. Marcel se disculpa llorando y Reiner no puede entender el por qué pide perdón. A fin de cuentas logró su meta de convertirse en guerrero. No podía entender que estaba cortando su vida solo para cumplir una misión. Es ahí cuando el titán de Ymir aparece por debajo de la tierra y está por atrapar a Reiner, pero Marcel lo salva y termina muriendo él en su lugar. Reiner por el miedo escapa y los demás lo alcanzan y deciden por volver y dar la misión por fallida. Por miedo a morir y decepcionar a su madre, empieza a persuadirlos sobre que no hay otra opción más que terminar su misión. Annie lo golpea maldiciendo al gobierno y a la situación en la que se encuentran. Reiner la ataca por la espalda y le dice que entonces de ahora en adelante él se convertirá en Marcel y será el líder que ellos necesitan, dando sentido a lo que vio Porco en los recuerdos de Ymir y logrando hacer que los demás prosigan con el plan. Reiner sigue sin poder entender nada. Se supone de que debió haber muerto ese día, pero aún así logran destruir la muralla como en el primer capítulo e infiltrarse dentro de la isla. Empiezan a vivir como ciudadanos de las murallas mientras idean planes para atraer al titán fundador y deciden que se convertirán en soldados. Y así empieza la historia de Reiner Braun como soldado dentro de las murallas. Reiner lleva una vida normal como soldado conociendo a los demás y viviendo las situaciones causadas por su mismo ataque hace años. En este punto, Reiner ya desarrolló su doble personalidad, pero aún así, sigue negando el ser amigo de los demás soldados y decide destruir el muro Rose el día de la graduación para poder atraer al fundador, ocasionando todo lo que sucedería después. Mientras, en el presente recuerda su entrenamiento y a Eren fracasando, lo que le recuerda a él cuando era niño mientras recarga un arma. Recuerda sus vivencias dentro de la isla junto con las cosas terribles que hizo y su traición. Recuerda su última conversación con Bertolt y mientras recuerda las palabras de motivación que le dijo a Eren, decide suicidarse. Su estado mental estaba tan al límite que prefería suicidarse antes de volver a esa isla. Pero antes de presionar el gatillo, escucha a Falco y se da cuenta que aún tiene a esos chicos. Se convence a él mismo de que aún los tiene a ellos para poder aferrarse a la vida. Nadie supo jamás acerca de esa decisión que estuvo a punto de tomar Reiner. Llega el día del desfile y lo pasa junto con los niños y los guerreros hasta la hora en la que llega la ceremonia de Willy Taibar. Todo estaba a punto de cambiar, otra vez. Falco lo lleva inocentemente hacia un sótano para mostrarle algo. Entran y lo que ven no lo puede creer. Eren estaba ahí. Eren estaba en Marley. Eren lo saluda y le menciona a Reiner que se alegra de que haya podido volver a su hogar. Se miran fijamente mientras que Reiner no era capaz de pronunciar ni una sola palabra. Eren procede a hablar y le dice a Reiner que tome asiento mientras le indica el lugar en el que se encuentran en ese momento. Todo esto para amenazarlo mostrándole una cortada en su mano, dando a entender lo que sucedería de no hacerle caso, a lo que Reiner solo puede obedecer. Empieza la ceremonia y Reiner se arma de valor para preguntarle por qué está en Marley, a lo que Eren simplemente le responde que por la misma razón que él, que era su única opción, y Reiner solo se queda paralizado por esa respuesta.
Empieza a hablar Willy y Eren muy calmado dice que escuchen. Mientras Willy cuenta su discurso, Reiner está completamente perplejo y en shock. Él sabía que él había provocado que Eren estuviera justo en ese lugar haciendo lo que estaba a punto de hacer. El ambiente es completamente tenso. Tybur menciona sobre el peligro de la isla Paradis y Eren le pregunta si por eso habían destruido la muralla, para poder salvar al mundo. Willy menciona que la actual persona que posee al titán fundador es Eren Yeager, a lo que Eren le revela a Falco que las cartas que le pidió enviar eran para sus compañeros. Mientras Tybur menciona el peligro que todo esto significa, Eren le menciona que efectivamente él es el malo y que podría destruir el mundo. Pero para él, ellos eran los malos, desde el día en que destruyeron la muralla y por eso devoraron a su madre, a lo que solo se preguntaba por qué ellos debían sufrir si no hicieron nada malo. Le pregunta a Reiner por qué su madre murió ese día, a lo que le responde que fue porque destruyeron la muralla y procede a preguntarle por qué lo hicieron. Reiner le responde que fue por su misión que tuvieron que crear caos para poder infiltrarse en las murallas. Y por último, Eren le pregunta cuál era su misión, a lo que Reiner le responde que recuperar al fundador y salvar al mundo. Eren le dice que comprende, que entonces era algo inevitable. Reiner le recuerda que el día de la traición les dijo que se aseguraría de darles la peor muerte posible y le pregunta si fue para cumplirlo. Eren se pregunta si dijo eso y le dice que lo olvide, y le dice que creía que toda la gente al otro lado del océano eran enemigos, pero después de vivir ahí, como hizo Reiner en Paradis, se dio cuenta que el mundo al otro lado del mar era igual que dentro de las murallas. Pero sin embargo, a ellos les enseñan que la gente de dentro de las murallas son los malos, que solo eran niños que no sabían nada, por lo que ahora entiende por lo que ha estado sufriendo Reiner. Reiner se tira al suelo y le dice que no es así, y le cuenta cómo sucedieron las cosas. Él quería ser un héroe y que lo respetaran, y llorando le dice que todo lo que pasó fue su culpa y que no tiene idea de cuánto se odia, mientras que Eren lo mira fijamente. Reiner estaba completamente destrozado. Había perdido la voluntad de vivir. Le pide que lo mate, que solo quiere morir, mientras que vemos un paralelismo con Willy diciendo que a pesar de todo no quiere morir, porque él pertenece a este mundo. A Eren se le nota una ligera sonrisa y un poco de calma, pareciera que solo hubiera querido escuchar todo lo que le dijo Reiner en ese momento. Le dice que sabía que él era igual a Reiner desde el principio. Le da la mano y le dice que debe seguir avanzando, hasta exterminar al enemigo. Eren se transforma en titán y empieza a provocar caos en toda la ceremonia, matando a Tybur, mientras que Reiner solo pudo darse vuelta para proteger a Falco con su titán. Mientras que Eren y la Legión peleaban contra Marley y los titanes, Falco salía de entre los escombros protegido por Reiner, pero se da cuenta de que éste no había sanado sus heridas aún y con el poder del titán. Se dio cuenta de que el señor Braun no quería seguir viviendo. Le dice que espere, que no está completamente solo, que todos ellos siguen aún de su lado. Todos los titanes de Marley han sido derrotados por las fuerzas de Paradis y Porco está a punto de ser devorado por Eren, por lo que los niños proceden a gritarle desesperadamente a Reiner por su ayuda. Reiner dentro de su cabeza les dice que guarden silencio, hasta que recobra la conciencia y les dice que lo dejen morir en paz, mientras se transforma en titán. Reiner ataca directamente a Eren aunque solo era un engaño para poder rescatar a Galliard. Eren sale de su titán y dice que ya no tiene fuerzas para matarlo. Se despide de Reiner con una mirada que expresa un poco de tristeza. Probablemente hasta Eren sintió dolor por él, incluso tal vez porque sería la última vez en que podría haber hablado frente a frente con él. Pasan los días y Reiner despierta y lo primero que ve a su lado es a Galliard y a Pieck, a lo que les pregunta en dónde se encuentran Falco y Gaby. Los guerreros restantes se reúnen y hablan sobre lo sucedido con Zeke y los restauracionistas de Eldia y mencionan sobre el ataque, a lo que Reiner habla sobre que Zeke debe de tener en cuenta todo eso y hay que acelerar todo el contraataque. Después de todos los hechos ocurridos en Paradis, Marley les tiende una emboscada. Todo el ejército marleyano había ido a invadir Paradis por la idea de Reiner, que al final sí había estado en lo cierto. Empieza la batalla y Eren busca encarar directamente a Reiner. Comienzan a pelear y se le ve a Eren con una clara ventaja. Esto hasta que llega Galliard a apoyar a Reiner. Reiner insiste en que Eren se rinda. Eren se defiende usando el poder del titán martillo,
pero recibe un ataque de lleno por el arma anti-titanes. Esto le da tiempo a Reiner de contraatacar, diciéndole que ya no es necesario más sufrimiento, ni para las demás personas, ni para él mismo. Cabe remarcar aquí que ese Eren, el que en el pasado admiraba y quería ser como Reiner, es el mismo que a día de hoy lo ha superado en todas sus batallas hasta el momento. No solo físicas, sino mentales y emocionales. Eren ha superado en todo aspecto a Reiner. Él mismo está a punto de devorarlo, pero logra defenderse y es ahí cuando llega el titán bestia para apoyarlo, pero recibe igualmente un impacto con el arma anti-titanes. Porco intenta evitar a toda costa que Eren entre en contacto con Zeke, pero recibe un golpe en la nuca que le destroza parte del cráneo de su cuerpo real. Reiner se lanza contra Eren y le grita a Galliard que se levante, sin embargo, este no muestra ningún tipo de respuesta. El titán acorazado intenta tocar a Galliard para que reaccione, pero debido a la condición de su cuerpo y a la intensidad de la situación, logra ver los recuerdos de su hermano y fue capaz de ver por un momento la realidad del por qué él no recibió el titán blindado hace años. Pudo darse cuenta de que todo era por su bien, que quería protegerlo, a lo que Porco no sabe cómo reaccionar. Vemos que el titán bestia seguía vivo y se prepara para transformar en titanes a todos los que ingirieron el vino, hasta que llegan Colt y Falco. Colt le dice que por favor no grite y le explica que Falco ingirió por accidente un poco de ese vino. Reiner escucha esto mientras que Colt le pide a Zeke que espere a que Falco salga del rango del grito. A Zeke le duele esto, por lo que le dice a Colt que entiende sus sentimientos por su hermanito, pero que debe de hacerlo, todo mientras Galliard escucha. Zeke procede a gritar, por lo que todas las personas que ingirieron el vino se transforman en titanes puros, incluyendo a Falco, que se transforma enfrente de Reiner. Reiner recibía golpe tras golpe. Otro de los niños en los que había depositado sus esperanzas de vivir estaba siendo transformado frente a sus propios ojos. Zeke le ordena a Falco que él mismo sea el que mate a Reiner y se lanza contra él. Reiner consigue frenarlo, pero ahora tiene que someter a Eren y a Falco cuidando de no matarlo, algo que él mismo sabía que no podía hacer. Eren aprovecha para soltarle y Reiner en última instancia lo detiene, pero suelta a Falco, el cual se aferra a su nuca. El titán bestia recibe otro tiro directo por el cañón antititanes y todo aparentaba que por fin había muerto. Reiner piensa que todo se acabó al fin y en medio de todo el caos tiene su momento para pensar en lo que debe de hacer ahora, darle su vida a Falco. Se despide de Gabi y cierra los ojos listo para ponerle fin a su vida, o al menos eso parecía. El titán de Falco separa su boca de su nuca. Porco Galliard estaba ahí. Después del daño que había recibido en la cabeza, ya no tenía fuerzas suficientes para curar su cuerpo. Falco corre directo por él. Galliard tranquilamente menciona que vio las memorias de su hermano. Porco no quería morir en vano. Quería que su muerte sirviera para darle otra oportunidad a un niño que no tenía la culpa de nada. Y al final, con toda la calma del mundo, se despide diciendo que quedó en claro que hasta el final siempre fue mejor que Reiner. Y no lo sabemos, pero Galliard se le estaba adelantando incluso en el sacrificio que iba a hacer Reiner. Falco instintivamente se lanza a comer a Porco y le da fin a su vida. Gabi y Reiner solo pueden presenciar cómo devoran a su compañero. Nuestro guerrero vuelve a enfocarse en su batalla contra Eren y se da cuenta que usó endurecimiento con su titán para así poder escapar. Se dan cuenta que Zeke había fingido su muerte para así poder sorprender con la guardia baja a los demás. El titán acorazado en un último ataque de fuerza se lanza para detener a Eren, pero Connie y Jan lo frenan usando unas lanzas trueno. El camino queda libre para Eren y está a punto de entrar en contacto con su hermano. Pero Gabi toma el arma que dejó el cuerpo de Colt y logra darle un disparo en el cuello a Eren, desprendiendo su cabeza de su cuerpo. Eren hace contacto con Zeke antes de que su cuerpo muera y después de todo lo que sucede en los caminos, consiguen activar el retumbar. Reiner se lanza a proteger a Gabi y momentos después, todos los sujetos de Ymir empiezan a escuchar su voz en donde explica su objetivo y sus intenciones de defender Paradis. Minutos después, mientras los colosales avanzan, Gabi y Reiner buscaban en dónde estaba Falco y Reiner menciona que en el momento en donde caían las murallas, su armadura se desprendió de su titán. Justo en ese momento, Reiner ya no puede más y se desvanece hacia el suelo diciendo que todo será destruido por Eren. Él mismo sabía que había provocado el retumbar desde ese día en que fueron a destruir los muros.
Entran a una casa y Reiner le dice a Gaby que escape junto con Pig y que todos en Liberio van a morir. Le menciona que ahora puede controlar a los titanes y a los descendientes de Ymir a voluntad y que lo único que pueden hacer es huir. Reiner se queda dormido por cansancio y Gaby le dice que se queda a descansar mientras ella va por los demás. Después de unas horas despiertan a Reiner con una patada y se da cuenta de que el endurecimiento de Annie también se había desvanecido. También se da cuenta de que ahí se encuentran los integrantes de la Legión y le dicen que deben irse, que no hay tiempo. Reiner pregunta a dónde, a lo que le responden que a salvar el mundo. Se había formado la alianza. Logran reunirse con Hanji, Magat, Jean y los demás y todo el ambiente está muy tenso. Jean y Magat empiezan a discutir sobre sus puntos de vista y Annie empieza a preguntar sobre qué es lo que deberían hacer. Todos estaban divididos. Es ahí cuando Yelena empieza a comentarle sus hipocresías a todos. Habla sobre el falso heroísmo que pretenden aparentar, empezando por Reiner y Annie y siguiendo con Armin y Jan. Jan intenta aliviar la situación agradeciéndole por ayudarles a despejar sus mentes, hasta que mencionan a Marco. Yelena menciona sobre que Annie estuvo involucrada en su muerte y le pregunta si ya lo escuchó directamente de ella. Annie empieza a hablar y Reiner le roba la palabra diciendo que ella solo obedecía sus órdenes. Reiner sigue hablando y comenta los hechos como en verdad sucedieron enfrente de todos. Le comenta a detalle la manera en la que murió y Jean recuerda el momento en cuando encontró su cadáver. Jean pregunta si Marco dijo unas últimas palabras y Reiner responde que fueron, ni siquiera hemos podido hablarlo. En medio de todo el dolor, Jean intenta animarse mencionando que es verdad lo de haber hablado, que el no hacerlo ha ocasionado que se hayan estado matando hasta el día de hoy. Hanji menciona que es muy tarde para empezar ahora, pero que incluso, aún así, están comiendo juntos en ese instante, y eso es lo que vale. Es entonces cuando Reiner comenta que él mismo se preguntó por qué se lo estaban comiendo. Todos lo observan y dice que se dejó llevar por la rabia y mató a ese titán. Jean le dice que es suficiente, pero Reiner cae en un tipo de crisis y empieza a culparse él mismo diciendo que no merece ser perdonado. Jean le vuelve a repetir que se calle, pero Reiner vuelve a pedir disculpas. En ese momento no sé si esté bien decirlo, pero al volver a ver toda la historia y ver panel por panel, en verdad llego a sentir pena por el personaje. Jean se levanta lleno de ira y se lanza contra Reiner dándole un puñetazo en la cara. Empieza a golpearlo con intenciones de matarlo, pero Reiner ni siquiera se intenta defender. Armin y Connie detienen a Jean y le suelta una patada. Gaby se mete a defender a Reiner y termina recibiendo la patada a ella. Gaby se aferra a Reiner y le pide perdón a Jean. Le explica que deseaban que todos los de la isla murieran, pero por culpa de eso, ahora todos van a terminar muriendo y les pide perdón. Y es ahí cuando una niña les pide ayuda de rodillas. Gaby y Falco les empiezan a decir que por favor los ayuden mientras Magat ve todo eso. Jean se aleja sin decir nada y todos piensan que los había abandonado, pero solo se alejó para poder despejarse y procesar todo lo que acaba de pasar. Jean también es otro personajazo. Al otro día levanta a Gaby y les dice que los ayudará. También levanta a Reiner de una manera no tan acogedora y le dice que sus heridas ya deberían haber sanado. Viajan en carretas y le pide disculpas a Gaby por haberla pateado, caso contrario con Reiner, a quien le dice que no le pedirá perdón porque no puede perdonarlo. Reiner lo entiende y acepta vivir con eso. Antes de pelear contra los jägeristas, Annie comprende que ellos no están obligados a tener que matar gente de su propia nación y les dice que probablemente ellos no hubieran destruido el muro de haber estado en su lugar. Reiner recuerda las palabras de Eren en Marley sobre que él es igual a Reiner. Esto lo hace reflexionar y sabe que no es justo involucrar a personas que no lo merecen a hacer algo tan cruel, por lo que les dice a ellos que está bien si no pelean. Les dice que se lleven a los niños a un lugar seguro y que no interfieran. La Legión tiene una breve pero gran conversación en la que arreglan sus diferencias con Magat y deciden ayudar en una pelea en la que la Legión se convierte en traidores de Paradis y terminan venciendo con el gran sacrificio de Magat y Shadis y la que ellos creían que era la muerte de Floch como resultado. Una vez dentro del barco, Hanji decide cambiar la ruta debido a que ya no era posible salvar Liberio, y Annie renuncia y decide ya no pelear. Llegan al hangar y después de preparar todo, se enlistan para despegar. Es ahí cuando Annie y Reiner por fin pueden tener una charla respecto a todo, y este le pide disculpas por ese día en el que los obligó a continuar con la misión de destruir la muralla.
Annie le da un abrazo a su compañero en señal de que pudo disculparlo y despidiéndose de los demás, se va. Mientras tanto, por otro lado, aparece alguien no deseado. Flock estaba vivo y había logrado engancharse al barco. Moribundo y casi sin poder sostenerse, logra disparar varias veces, pero no logra herir a nadie, a lo que Mikasa rápidamente aprovecha a matarlo definitivamente. El problema es que Flock no le había apuntado a ninguna persona, sino al tanque del avión para estropearlo y que no pudieran escapar. Mientras intentan arreglar el tanque, escuchan un estruendo. El retumbar había llegado allí. Reiner se ofrece a quedarse a conseguir tiempo, a lo que Hanji se niega y es ella quien da su vida por la alianza. Y así logran escapar todos los demás. Dentro del avión todos se muestran afectados por la muerte de Hanji. Es ahí cuando Jan menciona que después de todo lo que ha hecho para llegar hasta ahí, no puede no darle un significado, por lo que está dispuesto a detener a Eren. Connie también menciona que tuvo que matar a sus amigos con la excusa de tener que salvar el mundo, por lo que él mismo le dice a Reiner que entiende cuánto les debió doler cuando cometieron la traición. Reiner en este momento es el más indicado para entender los sentimientos de sus compañeros, por lo que bajo sus propias vivencias le dice a Connie que sabe que es un pecado que no se puede expiar aun si salvaran a la humanidad, pero que entonces deben vivir y aferrarse al mero hecho de eso mismo, que al menos todo eso fue para salvar a la humanidad. Dios mío, la manera en la que el autor utiliza este personaje, lo entiende perfectamente y sabe que él es la persona más adecuada para hablar con sus compañeros cuando se sintieran mal por haber hecho en otras circunstancias lo mismo que él. Jean le dice que son lo mismo y por eso no pueden condenarlo, al fin entienden por lo que tuvo que pasar él. Reiner menciona que Eren le dijo eso mismo en Marley, sobre lo de ser iguales, por lo que piensa que tal vez entiende a Eren y puede ser que éste quiera que lo detengan. Aplican la lógica y probablemente haya un poco de razón en esto, ya que resulta al menos intrigante el hecho de que a pesar de que Eren tiene el poder absoluto, no haya decidido por quitarles el poder de Titán a aquellas que eran las únicas personas con un mínimo de posibilidad de hacerle frente. Reiner menciona que debe estar sufriendo, ya que al menos él no podría aguantar un genocidio mundial, y lo sabe de sobra por lo que hizo en las murallas. Dice que podría ser probable que Eren quiera que alguien más sea el que acabe con todo esto, y cuánta razón tenía. En ese momento Eren habla con ellos en los caminos y les dice que no puede detenerse y poner en riesgo la isla, y que son libres de hacer lo que decidan, pero si se topan, entonces tendrán que pelear y matarlo, que tienen la libertad de hacerlo, a lo que después Reiner menciona que tal vez era verdad. Mientras tanto, en un tren dirigiéndose al fuerte Salta, se encuentran los ciudadanos de Liberio huyendo, entre ellos la madre de Reiner. A lo lejos ven el retumbar acercarse. Eren había logrado acabar con casi todo el mundo exterior. En ese momento, en serio estaba llevando a cabo su objetivo a costa de la vida de los demás, incluyendo personas inocentes, sin importarle edad, sexo o raza. El retumbar había logrado acorralar a los ciudadanos de Liberio. Es ahí cuando entre las súplicas de un último ataque, Karina recuerda a su hijo y lo que hizo con él, y reconoce que solo lo utilizó egoístamente como un objeto de venganza y que como madre nunca hizo nada por Reiner. Al contrario, su hijo hizo todo por ella hasta el punto de acortar su vida y volverse un asesino. Reiner había incluso dejado su salud mental de lado por ella. Los ciudadanos ya se encontraban resignados a morir y es ahí cuando a lo lejos alcanzan a ver algo. La alianza había llegado a tiempo para intentar detener a Eren. Mientras que todos logran ver el equipo de combate de Paradis, Karina lo único que logra ver es a su hijo una vez más arriesgando su vida por ella. Durante la pelea logran capturar a Armin e Ymir trae a la vida a los titanes de tiempos pasados a voluntad. Es ahí cuando por la espalda lo atacan los titanes de Porco y Marcel. Todos intentan pelear, cuando de repente aparece el titán colosal de Bertolt y logra atrapar a Reiner. Le destroza la cabeza al acorazado, pero Jan logra salvarlo de último momento. Sin embargo, sus equipos de maniobras habían resultado estropeados y estaban a punto de caer hacia el retumbar. Reiner le dice que lo suelte, que aún puede transformarse en titán, a lo que Jan le responde que solo será pisoteado y le comenta la ironía de siempre terminar mal a pesar de ser el titán acorazado. Es entonces cuando le pregunta si cree que aún tienen la oportunidad de ganar. Jan le responde que no,
pero aún así, al menos pelearían todos juntos hasta el amargo final. Le menciona que hicieron sus vidas miserables desde que se unieron a la Legión de Reconocimiento y por eso son capaces de hacer esas locuras. Incluso después de todo, Jean aún reconoce a Reiner como un compañero del equipo de exploración. Incluso después de saber lo de Marco, fue capaz de lograr entenderlo por todo lo que hizo y ser capaz de arriesgar su propia vida por él. Annie logra salvarlos ya que logró llegar gracias a Falco, quien pudo controlar el poder de su titán. Gaby les explica cómo sucedieron las cosas y Reiner les recuerda el compromiso que Falco le hizo sobre proteger a Gaby de su destino como guerreros. Jean le dice a Mikasa las cosas como son y le dice que deben de matar a Eren y se lanzan una vez más. Se vuelven a organizar y nuevamente se lanzan, aunque nuevamente vuelven a ser presionados por los titanes. Después de lo ocurrido con Zeke y Armin en los caminos, los titanes recuperan su conciencia para apoyar a la alianza y Zeke se deja matar por Levi para detener el retumbar. Es ahí cuando Jean aprovecha para tomar la delantera y explotarle la nuca al titán fundador. La lucígena sale a intentar volver a unir la cabeza y Reiner la detiene y se prepara para la transformación del colosal. Seguido de eso, Armin explota. Después de la explosión, Reiner continuaba vivo, pero Eren aún no había muerto y toma el cuerpo de un titán colosal. Armin encara a Eren, pero por otro lado la lucígena empieza a expulsar un gas que se dan cuenta que fue igual que Zeke cuando convirtió en titanes a la gente de la villa de Connie. Los Ackerman y los usuarios de Titán escapan y los eldianos se quedan sin poder hacer nada, entre ellos las últimas personas que le quedaban a Reiner y todos son transformados en titanes puros. Armin se enfrenta a Eren y Mikasa logra, de una vez por todas, cortarle la cabeza, y es ahí cuando con el poder del fundador tiene su última charla con Armin, y le pone fin a la maldición de los titanes, trayendo a la normalidad a todas las personas anteriormente transformadas. Connie y los demás mencionan que Eren habló con ellos, algo que mientras no lo desvelen o lo animen, es algo que quedará a la interpretación del lector, pero que por mi parte me parece algo muy bueno, ya que cada mente es un mundo, y en mi caso pienso que fue capaz de entender a Reiner y al final de todo quiso que él también fuera feliz, ya que por ser un guerrero nunca había podido vivir por sí mismo. Pienso que Eren pudo perdonar a Reiner y se quedó con la imagen de su compañero amable y no con su imagen de traidor. Por eso mismo también creo que para eso charló con Reiner en Marley, para poder aclarar todo y tener una última charla con su amigo antes de hacer todo lo que iba a pasar. Al final, él mismo lo dijo, ellos dos son iguales. Reiner al final de todo habla con su madre y le menciona que ya no tiene a su titán, a lo que su madre llorando lo abraza y le dice que solo lo necesita él. Reiner solo suelta lágrimas y para el espectador se siente como si el personaje se hubiera sacado un peso enorme de encima, ya que nunca había recibido unas palabras así de su madre. Armin cumple la voluntad de Eren sobre dejarlos como héroes que se unieron para derrotar al demonio de Paradis y la alianza queda como embajadores de las potencias para contar su historia y lograr la paz, dejándonos ver que Reiner logró tener una vida larga y feliz, que logró tener verdaderos amigos a pesar de lo que hizo y sobre todo logró salir adelante a pesar de todas las situaciones vividas y recuperó la motivación para vivir. Y hasta aquí llegó la historia de Reiner Braun. Amado por muchos y odiado por otros, es un personaje que no deja indiferente a nadie. Sea la opinión que tengas sobre él, lo que no se puede negar es que es uno de los personajes más complejos y que se sienten más reales de la industria. Hay momentos en la vida en los que nos vemos obligados a hacer cosas por alguien más, y aunque nunca justificaré los actos cometidos por este personaje, es algo que trasladándolo a la realidad, hay veces que pasa. Es la historia de un niño que fue usado y se dio cuenta de que vivió en una mentira, y que su corazón no pudo aguantar todo eso, el vivir en carne propia las consecuencias de sus propios actos. Nos hace sentir el dolor que él mismo está sintiendo al cometer todos esos actos y que al final de todo pierde la voluntad de vivir. Nos muestran el daño que puede provocar el imponerle una ideología a un niño inocente que al final se considera el villano de su propia historia. Al final de todo, yo no puedo determinar si es un héroe, un asesino o ambos, ya que cada quien piensa y opina dependiendo de su propia perspectiva. Al final de cuentas, lo que vale es, ¿qué te pareció a ti? ¿Cuál fue tu opinión?
¿Cómo hubieras reaccionado tú si te das cuenta de que lo que te contaron toda tu vida no es exactamente así? Si te dieras cuenta de que la situación actual que viven tus amigos es resultado de tus actos pasados, o que tienes que elegir entre una vida en donde lo tienes todo o una vida en donde no tienes nada, pero tus seres queridos se encuentran ahí, ¿estarías dispuesto a tomar una decisión? ¿Podrías avanzar? Eso al menos yo no lo sé. Al final de cuentas solo somos seres imperfectos buscando la aprobación social y personal, y que, a faltar alguna de esas dos, nos sentimos perdidos. Este fue mi video sobre Reiner, mi personaje favorito en toda la industria. Simplemente hice este video con el objetivo de poder transmitir algo y espero haberlo logrado. No busco poner como una verdad todo lo dicho, ni mucho menos. Simplemente son las palabras que una persona común y corriente pudo expresar. Buenos días y buenas noches. Y hasta la próxima. Muchas gracias.